tenemos que hablar acerca de Keiko. Primero, la perspectiva política. Keiko ha anunciado que toda su bancada, Fuerza Popular, no va a dar a este gabinete Miralles el voto de confianza. ¿A qué se debe esto? Ha cuestionado Keiko Fujimori las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a lo que veníamos hablando un poquito más temprano, la crisis energética derivada de los problemas de suministro de gas, con un especial énfasis en la implementación de clases virtuales en Lima y Callao. Ojo, no es que cuestione toda la virtualidad, específicamente las clases. ¿Por qué? Porque señala de que es una medida facilista, que es el término que también estábamos utilizando más temprano. Porque esto va a afectar el derecho de los estudiantes a asistir a clases presenciales. Señala dentro de sus argumentos de que la gran mayoría de escolares, principalmente sector público, suelen vivir cerca de sus viviendas, se trasladan a pie y que es una medida innecesaria. Así que tenemos, por supuesto, la postura. No va a brindar el voto de confianza. Primero, doctor Álvarez, para recordar para todos los que nos están viendo, ¿qué es este voto de confianza que ella está negando y por qué es importante? Bueno, en este sentido tenemos a un gabinete recién elegido y para que este gabinete sea ratificado y estos ministros pues, puedan seguir ejerciendo sus funciones, en este caso en un mandato que ya está por terminarse el 28 de julio, pues requieren que en este caso el Congreso deposite su confianza en este gabinete ministerial. Constitucionalmente este es el procedimiento a seguir cuando hay un nuevo gabinete. Estamos ante un voto de confianza que es un tema estrictamente político. Es estrictamente político. Uno puede dar o no dar el voto de confianza por razones, entre comillas, desde objetivas hasta subjetivas. Yo puedo, por ejemplo, no dar el voto de confianza al gabinete porque en el gabinete hay 2 personas investigadas por violencia familiar. Este es un ejemplo. Y que por ese detalle podría una bancada o un congresista, en la subjetividad que tiene, no querer dar el voto de confianza porque dice, no, yo no voy a darle la confianza a agresores de mujeres o de integrantes del grupo familiar, etc. O también por algo tal vez más cuestionado, más elaborado, que es, bueno, ahí el ministro de Economía, su hoja de vida no es buena, no es lo suficientemente amplia, no tiene mucha experiencia trabajando, no tiene artículos o libros, y por eso no le doy el voto de confianza. Así que estamos ante un voto extremadamente amplio. No existen ni razones objetivas ni subjetivas para darlo o de negarlo. Como si me permite, sucede con la vacancia. La vacancia por incapacidad moral. ¿Qué significa incapacidad moral? El Tribunal Constitucional debió haber acotado esto. Mira, yo creo que acá el problema de fondo es el siguiente. Como hemos dicho al inicio de este programa o de este podcast, yo puedo estar en desacuerdo en muchas, en muchas cuestiones de la gestión de este gobierno. Pero creo que estos problemas una de las causas de estos problemas de infraestructura tan graves que tiene este país y que he mencionado al inicio de la entrevista es la inestabilidad política. A ver, se supone que elegimos a un presidente por 5 años, no un presidente por 5 meses. El Perú vive una crisis de inestabilidad política y producto de esto el país va en piloto automático. La economía es sólida porque hay un señor Julio Velarde que está al frente del Banco Central de Reserva, que es un organismo constitucionalmente autónomo, y le dejan hacer, y varios de los sectores son sólidos porque hay, digamos, equipos de tecnócratas que no se ven afectados por la política. Pero el gobierno no puede, o sea, el Poder Ejecutivo no puede implementar programas de gobierno porque
no hay estabilidad política. No permitimos que los presidentes terminen sus mandatos. Y eso es una de las principales críticas que hago a este sistema. La vacancia por incapacidad moral debería restringirse a casos muy particulares, y el origen de esta figura data del siglo XIX, momento en el cual incapacidad moral significaría lo que ahora llamaríamos incapacidad psicológica, es decir, grave enfermedad mental del presidente. Pero claro, en esa época le llamaban moral, ahora por moral entendemos incapacidad moral desde un punto de vista pues ético. Entonces, estamos Tema de confundiendo lo vacío psicológico con interpretativo lo del ético. Tribunal Constitucional. Si me permite culminar, ¿quién tendría que haberse pronunciado acerca de esto? El Tribunal Constitucional. ¿Lo ha hecho el Tribunal Constitucional cuando ha podido? No. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que estamos a merced, en este caso, de los intereses electorales de la señora Fujimori. Porque me va a disculpar, ¿por qué la señora Keiko Fujimori está haciendo todo este show? Pues evidentemente porque es una política en campaña. Entonces, ¿a cuántos presidentes hemos elegido en 5 años? En los 5 años que tendría que haber culminado Castillo, que bueno, que la gestión de Castillo culminó, como ya sabemos todos. Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Gerí Y Balcázar. y ahora ya vamos por el cuarto. Entonces, definitivamente nosotros elegimos a los políticos por 5 años, no por 5 meses. La inestabilidad política es un grave problema en este país porque no permite que haya programas de gobierno, porque no permite que haya inversiones. Entonces nos quejamos porque nuestra infraestructura está mal. Creo que esta es una de las causas principales. Si el país es tan inestable políticamente, no se pueden implementar políticas de largo plazo. Y esta crisis lamentablemente la tenemos desde que el señor Pedro Pablo Kuczynski fue vacado en el 2016. Quien la inició justamente la señora Keiko, que fue quien estuvo detrás de la vacancia de PPK. Entonces, definitivamente esto es una estrategia electoral más, y el país no puede estar a merced de la estrategia electoral de una candidata, más aún un presidente como el que tenemos ahora, que va a estar en el señor Balcázar, que va a estar en el gobierno por ¿cuántos meses? Por medio año nada más. Entonces, elegimos a un presidente por 5 años, no por 5 semanas, no por 5 meses. Esa es la principal crítica que yo hago. Definitivamente tiene que haber una oposición y tiene que haber un equilibrio de poderes. Pero lo que no se puede permitir es que el Poder Ejecutivo esté tan a merced del Congreso, porque de lo contrario no se pueden implementar políticas públicas y no puede haber gobernabilidad. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestra infraestructura funciona mal? ¿Por qué tenemos una crisis a nivel de seguridad ciudadana? Pues creo que la respuesta es simple. Porque se supone que elegimos un presidente cada 5 años y que en esos 5 años el presidente tiene que implementar políticas públicas. Este país debe de acabar rápidamente con la inestabilidad política, pero lamentablemente este pacto que existe, como la prensa lo llama, el pacto mafioso, no sé si es un nombre acertado, pero entre comillas, pacto mafioso, este pacto de intereses, impide que culmine esta inestabilidad. Sé que este comentario no va tal vez tanto con el tema, pero siempre rescato mucho a Julio Velarde, porque la verdad, Dios ampare al Perú el día que Julio Velarde deje el cargo, sea porque se jubile, porque se retira, Dios no quiera, por alguna muerte que pueda ocurrir, Dios no quiera, pero Dios nos ampare. Pero lamentablemente Keiko Fujimori tiene este poder, tiene esta capacidad de influencia en el Congreso que se extiende hasta el gobierno a través de la figura de la vacancia. Y bueno, ahorita hablando a corto plazo de este voto de confianza que necesita el gabinete de Balcázar, el gabinete el denominado gabinete Miralles, para poder culminar los 5 meses, creo que, de gobierno que va a tener. Me parece que son 5. Pero justo de ahí viene el siguiente punto. Pese a todo esto, porque Keiko Fujimori tiene bastantes detractores, no se va a negar, a diferencia de otros candidatos que solo tienen votos, sean pocos o sean muchos, pero tienen votos,
Keiko Fujimori tiene voto y tiene antivoto. Es de las pocos candidatos que tienen un antivoto también sólido. Que por el solo hecho de ver el apellido, de verla a ella, ni siquiera ven el plan de gobierno. Simplemente dicen ella no, o viceversa, dicen ella sí. Y eso es lo que llama la atención porque hay una nueva encuesta. A ver, no sé si producción pudiera poner la encuesta en pantalla. Que tenemos una nueva encuesta hecha por Datum Internacional y que ha sido compartida por Cuarto Poder. Y en esta encuesta se muestran la última intención de voto, disque actualizada por supuesto, en cara a las próximas elecciones presidenciales. Y en esta nueva encuesta, como pueden ver en pantalla, Keiko Fujimori está liderando. Está liderando con 10.7. Ahora, el segundo, muy cerca, pisando los talones, es Rafael López Aliaga con 10%, lo cual dentro de la encuestadora se denomina un empate técnico. Un empate técnico porque siempre hay un margen de error. Y cuando el margen de error pone a dos candidatos prácticamente iguales, se denomina un empate técnico. Como el margen de error está entre 2 y 3%, técnicamente hablando, Keiko y Rafael López Aliaga están cabecillas, aunque parece que Keiko por poco más, y seguidos por una diferencia un poquito pronunciada de 5.5% por López Chao y 5.2% por César Acuña. Bueno, dejando de lado por supuesto la situación nueva que va a afrontar César Acuña. Así que tenemos esta nueva información. Bueno, también para ir cerrando esta noticia, doctor Álvarez, de manera muy general, ¿usted confía en estas encuestadoras? ¿Usted las considera a tomar en cuenta o realmente ni las mira? Sinceramente, mi opinión sincera es que no confío en lo más mínimo en ninguna de estas encuestadoras. Y le voy a decir un motivo claro. Portada del Comercio, justo lo tengo acá, no sé si me la pueden visualizar. Esta es la portada del Comercio, que el Comercio sacó justo en el mes de marzo del año 2021, ¿ya? Es decir, a un mes de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones en las que finalmente salió ganador el presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles eran los resultados de esta encuesta? Si mal no recuerdo, de Datum, creo que se trata de una encuesta de Datum, que publicó el Comercio. Johnny Lescano, 16,8%. George Forsyth, 11,2%. Rafael López Aliaga, 9,3%. Keiko Fujimori en cuarto lugar, 8,6%. Y Verónica Mendoza en quinto lugar con 8,4%. Ya ve usted dónde está Pedro Castillo. Y de estos 5 candidatos que salen, ninguno llegó a segunda vuelta, ni Johnny Lescano ni Forsyth. La única que llegó a segunda vuelta fue la señora Fujimori, que iba a la cuarta en esta encuesta. Entonces, ¿cuál es, yo creo, un problema en el Perú? En primer lugar, que siempre hay un porcentaje del electorado que es aproximadamente el 50% que recién decide su voto el día de las elecciones o los días antes de las elecciones. Por lo menos. En la cola, prácticamente. O sea, las encuestas tienen, la verdad, solo tienen cierta fiabilidad los días previos a las elecciones. Y en segundo lugar, también no puedo afirmar nada definitivamente, pero está claro que estas encuestadoras podrían no ser totalmente neutrales, sino que pueden también deberse a determinados poderes fácticos. Por ejemplo, en esta última encuesta que ha publicado Datum, a mí la verdad me genera mucha sorpresa que el candidato Wolfgang Grosso, creo que se llama, el que es un ex militar de la AFA, este señor ha subido del 0.4% a más del 4% en 2 semanas. A mí hay cuestiones sospechoso, ¿no? Por decirlo menos. ¿A cuánto ha subido el candidato Grosso? Ha subido 4.2. 4.2, estaba en 0.4% hace 2 semanas este candidato. Sí, ha subido a sexto puesto y a quinto puesto Carlos Álvarez con 5.0. Carlos Álvarez,
otro que parece un gran inflado. ¿El señor Álvarez está haciendo campaña? Prácticamente no hace campaña. ¿Cómo es posible que esté en un puesto tan alto? Yo converso también con la gente. Hasta ahora no he conocido a nadie que me diga que va a votar por Carlos Álvarez. Definitivamente que no me parecen para nada fiables estas encuestadoras. Y ahí tenemos los resultados previos. Hace un mes de las elecciones del año 2021, los candidatos que El Comercio sacó en portada daban un panorama electoral radicalmente opuesto al que fue en realidad. Esta cero credibilidad en las encuestadoras. Yo tengo una opinión similar a usted y precisamente con el mismo ejemplo, porque me acuerdo que en las elecciones anteriores también ahí veía las encuestas, más que tal vez creerlas, al menos sí las seguía un poco más al pie. Termina la primera vuelta y pasa Pedro Castillo y yo me quedo pensando quién era Pedro Castillo, porque muy sinceramente en la primera vuelta ni siquiera estaba seguro quién era, hasta que me dicen, no, es el del gorro, porque siempre fue su característico para los debates. Y sí recuerdo haberlo visto, pero en su momento ni siquiera lo escuché. Y recuerdo que no existió nunca su presencia en las encuestadoras. Así que también me generó ese enorme dilema de, oye, ¿qué tan fiables son las encuestadoras? Si no está, creo que ni siquiera en tu top 6, la persona que finalmente termina ganando la presidencia. Pero bueno, son situaciones de las encuestadoras que lamentablemente nos hacen perder la credibilidad, pero por el momento, a falta de algo más objetivo, alguna fuente más objetiva, la tenemos como referencia. Solo a falta de algo mejor. Solo claro, por eso. y yo quisiera señalar que acá hay dos factores que deben de tenerse en cuenta. El primer factor no es que sea culpa o sea, un factor que podemos tal vez atribuirlo a las encuestadoras y otro que no, pero todas las características del sistema electoral y del electorado peruano. El primer factor, que sería el factor externo, que no creo yo que no es atribuible a las encuestadoras, es que en el Perú, desde el fujimorismo no existe el sistema de partidos. Anterior al fujimorismo había partidos históricos, había el APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, que sí eran partidos sólidos que tenían más o menos sus seguidores y que concurrían a las elecciones. Como sucede en muchos países que tienen sistemas de partidos sólidos. Por ejemplo, España. España tiene un sistema que hasta hace bien poco era bipartidista, un partido de centro-derecha, PP, Partido Popular, partido de centro-izquierda, cada vez es más de izquierda, pero por aquel entonces centro-izquierda, que el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. En el Perú había un sistema similar con partidos tradicionales. Pero cuando desaparecen los partidos tradicionales, dejan de haber partidos políticos en el sentido estricto y se convierten más en plataformas personalistas para un candidato. Eso uno. Y dos, que el electorado está muy dividido. Tenemos unas elecciones con 36 candidatos y aproximadamente la mitad de los electores a un mes de las elecciones están indecisos. Entonces, es un panorama electoral muy difícil de prever y también con unas preferencias electorales muy distintas a Lima provincia y zona urbana, zona rural. Eso uno. Y en segundo lugar, ¿qué intereses pueden tener estas encuestadoras? Porque, por ejemplo, con este candidato, Wolfgang Grosso, o con el candidato Carlos Álvarez, a mí la verdad me genera mucha suspicacia por decir algo que esos dos candidatos estén. No puedo afirmar nada, como se dice, no tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. A mí me levanta mucha suspicacia que estos candidatos que definitivamente no hablan, prácticamente no están haciendo una campaña visible, estén donde estén a nivel de popularidad. Esto a mí me levanta bastante suspicacia. Entonces, no son fiables, en primer lugar, por las características del electorado peruano y por las características del sistema de partidos peruano, y en segundo lugar, por los intereses que pueden estar detrás. Esta segunda hay que tomarla con pinzas, pero es factible señalar que pueden haber intereses detrás y que pueden favorecer, ¿no?, las encuestas a determinados candidatos por encima de otros.